Bienvenidos a una nueva mañana de radio, la mañana que corresponde al 17 de octubre. Vamos a ver si se cumple ese pronóstico que decía la que se va a liar en las calles en Cataluña, como encarcelen a los Jordis. Vamos a verlo a lo largo de las próximas horas. Los Jordis despiertan en prisión preventiva, recordamos, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, líderes de las dos organizaciones que movilizaron el 20 de septiembre a un buen número de ciudadanos contra la actividad de la Policía Judicial, y que en lugar de animar a sus seguidores a levantar el cerco a la Consejería de Economía, les animaron a mantenerlo. Cerco que se vio acompañado, como recordamos, por el asalto a varios vehículos de la Guardia Civil, sin que ni el Jordi 1 ni el Jordi 2 se inmutaran con lo que allí estaba sucediendo. Bueno, tres aclaraciones iniciales, solo tres, antes de que el personal independentista empiece a hablar de Lluís Companys, y antes de que Pablo Iglesias vuelva con la matraca de que hay presos políticos en España. Puigdemont ya no da tiempo, porque ya lo ha dicho, lo de los presos políticos. Tres aclaraciones. Una, la prisión es preventiva. No han sido condenados todavía por nada, no han sido sometidos aún, obviamente, a juicio. Dos, la prisión es cautelar, es medida cautelar. Lo que busca es garantizar que ni se fugan, ni destruyen pruebas, ni reinciden. Sobre todo esto último, que no reincidan. Y tres, la prisión es recurrible por sus abogados, que para eso los tienen. Y eso es lo que van a hacer de inmediato los abogados, presentar el recurso correspondiente, como en su derecho están. Por tanto, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no amanecen en prisión porque hagan política, que es verdad que la hacen, no amanecen en prisión porque sean independentistas, que es verdad que lo son, y no amanecen en prisión porque los dos se llamen Jordi, que es verdad que los dos se llaman Jordi. Miren, esto de la justicia es una cosa mucho más seria de lo que pretenden la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, nombres ligeramente pretenciosos de las dos asociaciones separatistas. A diferencia de los líderes de estas dos organizaciones, que pueden predicar lo que quieran, aunque carezca del menor fundamento, una juez de la Audiencia Nacional está obligada a argumentar sus decisiones conforme a principios jurídicos. Y eso es lo que Carmen Lamela, la juez, ha hecho. Y la juez sostiene en su auto, y naturalmente es discutible lo que ella sostiene y su criterio, pero lo que ella dice es que los dos investigados, los Jordis, convocaron una concentración para parar a la Guardia Civil. La Guardia Civil en calidad de policía judicial, es decir, para impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. Que las concentraciones se produjeron no solo en la Consejería de Economía, también en Exteriores, también en Gobernación, también ante la sede del PSC, donde se produjeron agresiones a militantes socialistas. Que ambos se erigieron ellos por su cuenta, sin que nadie les empujara, en interlocutores de las fuerzas de seguridad, a las que aseguraron que ellos podían mover a los manifestantes, y que, a pesar de ello, se negaron a desconvocar la concentración y se negaron a cualquier otra medida encaminada a restablecer el orden público y permitir, por ejemplo, la salida de los guardias y de la secretaria del juzgado que estaban en el interior de la consejería. De Cuixart, añade la jueza en el auto, que en Badalona el 25 de septiembre, cuando la Guardia Urbana de esa localidad se había incautado de carteles del referéndum y un grupo de personas se encaró con los agentes, apareció por allí Jordi Cuixart, le sustrajo a la policía el material que habían requisado del vehículo oficial, del vehículo policial, y se lo devolvió a los que estaban allí protestando. Bueno, dice la juez, la actuación de ambos investigados estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y de las resoluciones judiciales para impulsar así el referéndum y proclamar la República Catalana. Ahí es donde sustenta el delito de sedición, y en el riesgo de reincidencia es donde fundamenta la medida cautelar más severa, que es la privación de libertad con carácter preventivo. La Fiscalía, en efecto, solicitó la prisión incondicional para todos los investigados, incluyendo al mayor Trapero, al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra. Trapero, como saben, ha dormido tranquilamente en su casa, sin pasaporte, pero en su casa. Investigado, o imputado, que se decía antes, pero pudiendo acudir esta mañana a su despacho para seguir dando órdenes operativas a los Mossos d'Esquadra. Mientras Trapero no se fugue, porque en él la juez no aprecia ni riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reincidencia, mientras Trapero ni se fugue, ni reincida, ni elimine pruebas, la juez no queda desautorizada en su análisis de esos posibles riesgos. Por tanto, avanza la vía judicial, hay novedades en este aspecto, mientras entra en pausa la vía política.
que hay novedades no esperamos para las próximas horas. En el terreno político siguen pasándose casillas, pero permaneciendo todos en el mismo sitio. O sea, lo que está cambiando es que hay una cuenta atrás, hacia el jueves a primera hora de la mañana. Cada vez queda menos para ese momento, y por tanto para la solicitud del Gobierno al Senado de empezar a asumir competencias autonómicas. Pero estamos, hoy que es martes, en el mismo punto en el que estábamos el miércoles de la semana pasada. ¿Se acuerdan que ese día, miércoles de la semana pasada, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría redactó un requerimiento en el que le exigía al señor Puigdemont aclarar si declaró o no la independencia, so pena de considerar cualquier respuesta distinta a un no como una confirmación? En teoría eso es lo que iba a pasar ayer. Esto es lo que iba a quedar despejado en la mañana del lunes. Que para el gobierno todo lo que no fuera un no de Puigdemont equivalía a admitir que declaró la independencia y ponía en marcha el segundo plazo, que es el de la revocación de esa declaración. Bueno, escuchada a la vicepresidenta ayer y leída la carta del señor Rajoy a Puigdemont ayer, en realidad estamos donde estábamos el miércoles. El gobierno le sigue reclamando a Puigdemont que aclare lo que hizo en el Parlamento el 10 de octubre. Y ahora lo fía todo al plazo del jueves. Y algo más. Expresamente le indica la vicepresidenta al presidente autonómico cuál es la forma de librarse de todo, que es decir que no tiene nada que revocar porque nunca declaró la independencia. Este que van a escuchar es Soraya Sáenz de Santamaría, ayer mostrándole a Puigdemont cuál es el clavo al que puede agarrarse. Tiene la oportunidad de decir que no tiene que revocarla porque no la ha declarado, pero indudablemente ese plazo empieza a contar. Esto es como el examen en el que te chivan la respuesta correcta. Diga que no tiene nada que revocar porque no la declaró. Bueno, de manera que Puigdemont puede decir de aquí al jueves que nunca declaró nada y volveríamos pelillos a la mar a la casilla anterior al 1 de octubre. Como ven, nada ha cambiado en realidad con el intercambio epistolar de ayer. Hombre, lo único que Puigdemont, que es muy dado a distorsionar la realidad, la distorsiona desde la primera línea, porque en su carta dice: apreciado presidente Rajoy. Hombre, uno no aprecia a alguien de quien luego dice que es un represor, un apaleador de ancianas, un censor, un violador del secreto postal y no sé cuántas cosas más. Apreciado presidente. Bien, es verdad que Rajoy trata a Puigdemont de estimado presidente, a sabiendas de que tampoco le estima lo más mínimo. Por lo demás tenemos a Artur Mas, valga la rima, que no encuentra quien le preste el dineral que le reclama como fianza el Tribunal de Cuentas. O sea, la colecta que montó para Artur Mas Jordi Sánchez no ha sido suficiente. No han soltado los 2 euros por cabeza todos los catalanes que votaron el 9N en contra de la receta que sugirió el señor Junqueras. No ha habido banco que avale al expresidente Mas. Tampoco han aparecido los mecenas adinerados y desprendidos dispuestos a darle los 3 millones que le faltan a fondo perdido. Pregunta: ¿dónde están los amigos ricos del Prusés que no acuden en socorro de quien heroicamente lo ha liderado? Y por último, Ada Colau, que dice que por favor Puigdemont diga que no declaró la independencia. Esta señora alcaldesa le dio primero cuerda al referéndum de autodeterminación, a sabiendas de que para Puigdemont era la coartada con la que luego declarar la independencia, y ahora le pide al convocante que no obre en consecuencia. Valga de nuevo la rima. El funambulismo como táctica para seguir escalando puestos y contentando a la parroquia propia y también un poquito a la ajena. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana en la tertulia, más de una voz, más de un punto de vista, más de una opinión. Hoy nos vamos a preguntar unas cuantas cosas. Hoy nos podríamos preguntar a qué edad se mueren los catalanes, con perdón por la pregunta, porque Enric Blanes de la Asamblea Nacional Catalana, al que anoche entrevistó David del Cura, dice que los que votaron la Constitución en el 78 ya están casi todos muertos. La mayoría de la gente que votó esta Constitución ya murieron. Es la Constitución de los muertos. Claro. Pero quien votó con 18 años, por ejemplo, hace 30, bueno, casi 40 años, pues hoy tiene 58 años. Quien votó con 28 años la Constitución, pues hoy tiene 68 años. Quien la votó con 38, pues hoy tiene 78 años. Incluso alguno de 88 años estará todavía vivo, aunque el señor Blanes
no se lo crea. Bueno, es este mismo argumentario, pero en versión resumida, lo utilizó anoche Jaume Rouras en el Transistor. Si haces un poco de lista, todos los menores de 57 años, que son muchos en este país, tampoco lo votaron. No estoy solo en esto. Los menores de 57 años no votaron la Constitución. El argumentario es conocido, sus promotores son tenaces. Enseguida nos preguntaremos si el encarcelamiento preventivo de los Jordis va a provocar o no un terremoto social en Cataluña. Si habrá terremoto o no será para tanto. También si la señora Forcadell, cuando llora la ausencia de los Jordis, habla como presidenta del Parlament o como exlideresa de la ANC. Que els volem amb nosaltres, que els volem amb les seves famílies, que no estan sols. Incluso nos podríamos preguntar si para la señora Forcadell existe alguna diferencia entre ser lideresa de la ANC y presidenta del Parlamento. Y nos preguntaremos también esta mañana por qué no se ha producido la abrumadora participación que preveía la ANC en la colecta para pagarle la fianza a Artur Mas. ¿Por qué nadie quiere avalar al expresidente del gobierno de Cataluña, que no consigue reunir los 5 millones de euros que le reclama como fianza el Tribunal de Cuentas? A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés, como cada mañana, con Ignacio Rodríguez Burgos, que ya está aquí. El análisis económico del día. Ignacio, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y en la tertulia esta mañana está Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días también para ti. Y para ti también, Carlos. Pues así suena la mañana de la radio. La radio es... La Happy Pandi, Maruenda. La radio es Onda Cero. Fue de ella. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, Alsina. Bueno, ponme en orden los asuntos principales de la mañana. ¿Por dónde empiezas? Pues hoy tenemos debate asegurado para todo esto. Los Jordi, primera noche en prisión, Trapero, primer día sin pasaporte, las cartas que encaminan a Cataluña hacia el 155 y los incendios. Galicia asolada, Asturias en llamas, Portugal 38 muertos. Por empezar por la política, la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión sin fianza a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los Jordis. Se supone, y se lo planteó la tertulia, que cuando la juez adopta una decisión tan dura, la más dura de las posibles, dispone de pruebas contundentes de su papel en la agitación social y de dirigir grupos organizados encaminados a lograr la independencia de Cataluña fuera de la ley, según dice en el auto. Lo que viene ahora es la respuesta de los militantes o socios de ambas organizaciones. Anoche, cacerolada. Para hoy, todo tipo de protestas. La duda es si asistiremos a movilizaciones que pongan en peligro el orden público. Dicho de otra forma, si serán los primeros hechos de esa agitación que se teme y se espera para forzar la independencia. En este sentido, la pregunta es, ¿ha sido oportuna la decisión de la juez? ¿O la juez tenía que adoptarla sin pensar en los efectos en la calle? Respecto a la opinión política, del lado separatista, lo previsible, presos políticos y Estado opresor. Dice Puigdemont que pretenden encarcelar ideas. Añade el vicepresidente de ANC que son rehenes políticos del Estado. Más sorprendente la reacción de Miquel Iceta, que considera desproporcionado el envío a prisión. No sé si será la primera grieta en el apoyo socialista a las acciones del Estado, o se refería únicamente a las acciones del Gobierno, porque la justicia, evidentemente, no es Gobierno. Quien quedó en libertad es Trapero, que vino a la Audiencia Nacional de paisano por consejo de sus abogados. Libertad con entrega del pasaporte y prohibición de salir de España. El debate abierto en varios medios de comunicación es este. Si está en estas condiciones judiciales, con un pie en el banquillo, ¿debe seguir al frente de los Mossos? Varios diarios piden su renuncia junto con la del director de la Policía Autonómica, el hombre invisible a todos los efectos, y la del conseller de Interior, señor Forn. Eso es, que son los máximos responsables políticos de los Mossos de Escuadra, el director general, que es tan hombre invisible que no nos acordamos ni de cómo se llama, que es Oriol Soler, creo que respondía a ese nombre. Bueno, a lo mejor no es preciso que presenten la dimisión, Fernando, porque si se aplica el 155 en su totalidad, el Gobierno se plantea relevar a toda la cúpula de seguridad en Cataluña. Sí, sería la primera medida, quizá después de relevar también a Puigdemont, porque lo primero que necesita el 155 es la seguridad de que se pueda aplicar.
Y el artículo 155 parece inevitable después del cruce de cartas entre Puigdemont y Rajoy. Ignoro si nuestros analistas tienen algo nuevo que aportar después de los primeros comentarios de ayer con la carta de Puigdemont todavía caliente. En todo caso, la pregunta me parece que es, ¿ven al presidente catalán dispuesto a confesar claramente si proclamó o no la independencia? Y sobre todo, ¿lo ven dispuesto a cumplir con la exigencia del segundo plazo, que es la de rectificar y abrazar la legalidad? Mientras el tiempo se consume en esas especulaciones, el dinero continúa enviando mensajes. El Gobierno central rebaja 3 décimas la previsión de crecimiento para 2018 por la crisis catalana. Y otro símbolo que cambia de sede, Codorniu, la empresa catalana por excelencia, que se marcha a La Rioja. Atención a SEAT, que retrasa el lanzamiento de su nuevo todoterreno por la misma crisis. Esto empieza a afectar ya al tejido productivo. Y hablando de dinero, Artur Mas solo consiguió reunir 2,2 millones de euros para la indemnización. ¿La colecta no está resultando tan fácil? ¿Y por qué nadie le ha querido avalar? Y la sensibilidad sigue en Galicia, Portugal, con 38 muertos, y Asturias, los incendios de otoño. El crimen contra Galicia, que dice La Voz a toda portada. Feijóo habla de terrorismo. Rajoy cree que la cadencia del comienzo de los fuegos no es una casualidad. Más allá de las palabras, un panorama desolador, una tragedia paisajística. Y a efectos políticos, ¿es posible detectar y detener a los autores, sean individuales o grupos organizados? ¿Hay que prolongar las campañas de prevención? ¿Todo esto es una de las consecuencias del cambio climático? Y la última, ¿tienen los poderes públicos medios suficientes para la prevención y la lucha contra el fuego antes de que España se convierta en un negro solar? Y quiero terminar con eso que vienes recordando, Alsina, el señor Blanes, que dijo ayer en La Brújula que los votantes de la Constitución Española del 78 ya nos habíamos muerto. Le agradezco la noticia de mi defunción, pero como al genio aquel, me parece manifiestamente exagerada. Es que os ha escocido a los votantes de la Constitución del 78. Hombre, Él dijo que la mayoría de los que votasteis estáis muertos. La mayoría, ¿no? Y los que votaron la Constitución americana, imagínate, porque esos... O la británica. 200 años llevan muertos. Yo recomiendo a los oyentes... ¿no? Recomiendo a los oyentes que anoche se perdieran el programa de David, cosa que no deben hacer nunca, que recuperen la entrevista completa en nuestra página web, porque creo que es un documento en sí misma, ¿no? Con algunos de los razonamientos que hacía el señor Blanes, dirigente de la Asamblea Nacional Catalana. Por ejemplo, este que habéis mencionado, dice la Constitución de los Estados Unidos, decía él, es que en 200 años se ha reformado más veces que la Constitución española en 40. Pues claro, pero ¿sabe usted cuántas veces se ha reformado la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cuántas enmiendas se le han introducido desde el año 1978 hasta hoy, por utilizar un periodo comparable al nuestro? Se ha introducido una enmienda, desde el 78 hasta el día. Y las enmiendas, naturalmente, las introduce el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. O sea, el procedimiento de reforma constitucional, como aquí, pasa por las Cortes. Pero bueno, me alegro mucho de que estéis vivos, algunos de los votantes de la Constitución. Bueno, eso creía, no estoy muy seguro. Ignacio Varela levanta la mano, él también está vivo. Tony Bolaño es muy... También muy coqueto y finge que tiene menos años de los que tiene, pero votó. Voté en esa... cuando militaba en el Partido Comunista, o sea que algunos también... Votaste en contra, entonces. No, el Partido Comunista votó a favor, te recuerdo, Rubén. Ya lo sé, Tony. Los que votaron en contra... Hablaba de ti. El que votó en contra fue el señor Roures. Ah, mira. Porque era militante de la Liga Comunista Revolucionaria. ¿Qué creas? Anoche dijo que no recuerda. Sí, ya. Pero en aquella época la LCR estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos mediante un proceso revolucionario. ¿Os suena algo? Pero mira, Roures tiene una cosa muy buena que siempre defiendo, y es que siendo multimillonario es anoche poco, lo negó, ¿no? También. Bueno, vamos, debe tener como 500 luego o 600 millones. Luego os voy a ofrecer algunos pasajes de la entrevista. Pero se va a quedar sin todos los derechos de fútbol y derechos deportivos, ¿no? Si hubiera
independencia. Por tanto, tiene un cierto valor pues estar dispuesto a perder todo lo que ha conseguido con gran habilidad negociando con los gobiernos independentistas, socialistas, peperos y de todo, ¿no? Por tanto, tiene un cierto mérito. Y negó que es multimillonario. Oye, Jaume, dame lo que tú tengas y yo te doy lo que yo tengo. A ver quién tiene más. No negó que sea, bueno, ahora que lo pienso, igual era por ahí. Él no negó que sea multimillonario, porque de la Morena lo que le dijo es que es millonario. Y él dijo que no es millonario. A lo mejor es que es multimillonario. Hombre, solamente creo que tiene un 20% de Mediapro. Oye, Jaume, te lo cambio por mis propiedades. 24% entre él y Tacho. Pues exactamente lo que dijo anoche. Pero Tacho ha sido siempre estuve tomando notas, mira la hora que era, y estaba yo ahí tomando notas de la entrevista. Pero oye, está bien que sea. A mí me encanta porque es antisistema, trotskista y multimillonario. Eso es un cóctel divertido. Es para hacer una película. Fernando, que sigas viviendo muchos años. Cuídate. Igualmente. Muchas gracias. Hasta mañana. Y estuvo en la cárcel por colaborar con ETA. No, Fernando, no. Ahora seguimos. Os pido criterio ya, os pido opinión sobre la decisión de la juez Carmen Lamela. Tomamos decisiones en el día de ayer, como sabemos. Una, retirar el pasaporte al comisario de los Mossos de Escuadra Trapero, medida cautelar, digamos, de la horquilla que manejan siempre los jueces. Para las medidas cautelares optó por la menos severa, que es retirada del pasaporte, no puede abandonar el país, pero permanece en libertad sin necesidad de pagar fianza ni nada parecido. En el caso de los Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, lo contrario, la medida más severa, que siempre es la privación de libertad, y que como es la medida más severa que contempla nuestro ordenamiento, exige que el juez que toma esa decisión demuestre o argumente que está que corresponde con alguna de las situaciones que la propia ley plantea, que son el riesgo de que se fugue el investigado, el imputado que decíamos antes, el riesgo de que destruya pruebas o el riesgo de que reincida en el delito por el que está siendo investigado. En el caso de los Jordis, por decirlo de esta manera, la juez aprecia las tres circunstancias: el riesgo de fuga, el riesgo de reincidencia y el riesgo de destrucción de pruebas. Singularmente, o de manera más clara, el de reincidencia. Esa es la razón que aporta la señora Lamela para decidir la prisión incondicional, que naturalmente, recordamos una vez más, es recurrible. O sea que los abogados del señor Sánchez y del señor Cuixart ya han anunciado que hoy o mañana van a presentar el recurso correspondiente contra esa orden de encarcelamiento preventivo. Estamos a la espera de ver a lo largo del día de hoy las movilizaciones que convoca la ANC y Òmnium Cultural en protesta por esta decisión, pues qué grado de seguimiento tienen. 7 de la tarde están convocadas esas concentraciones, 12 del mediodía, 5 minutos de paro general al que convocan a los empleados en todas las empresas privadas y públicas de Cataluña. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar a opinar sobre la decisión de la juez? Ya que lo preguntas, en primer lugar, alegrarme porque yo conozco a Jordi Sánchez, lo conozco además bastante. El último mensaje que me mandó es que tú y yo, que siempre hemos tenido muy buena relación en lo personal, intento ser educado, pero me alegro por él porque dentro del nacionalismo el martirologio es un elemento fundamental. Entonces ahora él ya ha conseguido el objetivo, lo mismo que Cuixart, que es entrar en la cárcel, ¿no? Eso le falta ponerse el pañuelito blanco como Companys cuando fue detenido por el golpe de Estado del 34, hay que recordarlo. Entonces toda esa imagen que en Cataluña desde pequeñitos se nos ha repetido hasta la saciedad, ¿no? La imagen esa de Companys, el gobierno, etcétera, pues ya se ha cumplido, ¿no? Luego que efectivamente este es un proceso bastante extraño porque en unas ocasiones quien asume el liderazgo son los movimientos independentistas financiados por la Generalitat. Aquí no hay nada casual, hay unos cuantos que financian como Roures, los dueños de Ara, etcétera, que tienen muchísimo dinero, y una parte de los Carulla, etcétera, que ponen el dinero para todo el proceso, ¿no? Y luego la Generalitat, con el dinero de todos los españoles, pues que lo utiliza pues para todo este movimiento, ¿no? Y unas veces son estas asociaciones las que manejan todo, las que organizan lo de las urnas, dentro de lo que es el tejido asociativo catalán, que es muy intenso y muy fuerte. Y entonces a mí que vayan a prisión por cometer, vamos a ver luego cuando hay una sentencia en firme, etcétera, pero que una juez, como acertadamente decías, toma una medida preventiva tan importante como es la privación de libertad, es que tiene elementos constitutivos claros, contundentes, de que se comete el delito. A mí el tema de Trapero, aunque no tengo ninguna duda de que es culpable, pero lo veo más difícil de demostrar, y eso viendo, aunque la Fiscalía haya trabajado bien y muy duro, pero es más complicado, ¿no? Es más difuso, ¿no? Necesitas una orden clara y la juez en ese caso pues actúa, a mi parecer, acertadamente, con prudencia, aunque ya te digo, insisto, yo estoy convencido, Trapero es parte del entramado de ese golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Sin armas, etcétera, que se ha orquestado todo ese mundo. Para acá no hay más que observar que siempre cuando Puigdemont tiene que convocar, convoca a Mas, convoca a Forcadell, convoca a los Jordis, es decir, eso no es casual, son los que mandan.
Ignacio. Bueno, por enlazar con lo del martirologio que decía Paco Marguenda, pues sí, eso es claro. Esto de presentar el 1 de octubre como el Tiananmen catalán, pues es una vaca a la que ya se le podía sacar poca leche. Y evidentemente, pues esto les da unos mártires adicionales, que es lo que necesitan. En todo caso, si esta sentencia demuestra algo, es que en contra de lo que dice el señor Puigdemont, el tiempo judicial no tiene por qué ir necesariamente acompasado con el tiempo político. Y de hecho, yo diría que esta sentencia no es precisamente lo que más beneficia a la estrategia que trataba de seguir el presidente del gobierno, que desde mi punto de vista iba más en la línea de enfriar la calle, cocer a los adversarios en su propia salsa, agotar los plazos e ir a una estrategia más bien de presión sostenida. Y evidentemente esto va a acelerar las cosas. A mí me sorprende la reacción de algunos políticos que se pasan el día proclamando la independencia del Poder Judicial y el político, y a continuación exigen a los jueces que razonen políticamente. Porque aquí no se discute hasta qué punto estos señores son o no culpables del delito que se les achaca. Eso se decidirá en el proceso. Tampoco se discute si la sentencia es más o menos proporcional, como dice el señor Iceta. Proporcional tendría que explicar respecto a qué. O si es más o menos oportuna. Se discute específicamente si se daban las condiciones que la legislación establece para decretar la prisión preventiva. Y efectivamente los conceptos básicos que ha utilizado la juez son el de reiteración delictiva y el de el intento de fuga y sobre todo la posibilidad de destruir pruebas. Hay una diferencia entre el caso de Trapero y el caso de los llamados Jordis, y es que en relación a los hechos del 20 y el 21 de septiembre, estos dirigentes sociales se les atribuye el encabezamiento activo y el liderazgo de los hechos, mientras que a Trapero se le atribuye más bien una actitud pasiva, de no colaboración. Es distinto. De todas formas, yo quiero decir que, aunque no se le haya dictado prisión, y yo creo que el razonamiento jurídico de la juez es impecable en ambos casos, el caso de Trapero a mí me parece el más grave de los tres. Porque no podemos olvidar que se trata de la persona que tiene a su cargo la seguridad pública de los catalanes. Y se produce una contradicción tan tremenda como la siguiente. Esta sentencia evidentemente va a producir disturbios en las calles de Cataluña. La persona que tiene que hacer frente a los disturbios es una persona que está personalmente encausada en el proceso y que por lo tanto está personal y directamente interesada en que las movilizaciones sean cuanto más grandes mejor. Es que fíjate, Ignacio, el debate tendría que ser estrictamente jurídico y desde ese punto de vista uno está abierto a entender cualquier interpretación que discuta el contenido del auto, que no hizo falta que trascendiera para que en caliente Iceta ya reaccionara. Yo hubiera agradecido como mínimo que hubiera esperado a conocer el detalle, el pormenor del auto, porque lo que se produjo ayer fue el calentón de Twitter, el suyo y de muchas otras voces que no necesitan conocer los detalles de las conclusiones judiciales para imponer su visión en caliente de lo que ya sabían que iba a suceder. Pero es que se sabía que iba a suceder porque se había incurrido en delitos tan evidentes que la propia defensa de los Jordis apelaba a la presión popular y a la coacción de las calles para impresionar o intimidar la decisión de la jueza, ¿no? Y los vídeos preventivos son la demostración no de que había una trama organizada, son la demostración de que se había incurrido en un delito. Y por eso, para evitar afrontarlo, es mucho más sencillo grabar un vídeo como si esto fuera una república clandestina, dando a conocer que, ¿veis? Expongo nuestro malestar por la coreografía con que el Estado español utiliza todas sus armas para coactuar nuestra libertad, y lo expongo encima en un vídeo que a mí me parece, no sé cuál de los dos es más obsceno, pero esas dos obscenidades reflejan perfectamente hasta qué extremo no eran conscientes de la coreografía del Estado atacando las libertades catalanas, sino cuánto eran conscientes de haber cometido un delito. Señor Cuixart, en su vídeo llega a recordar que en el año 63
63 fue precintada, clausurada la sede de Òmnium Cultural. 63, para aquellos que no estabais vivos en aquella época, os recuerdo que era el franquismo, por tanto un régimen dictatorial, que en el 63 ya fue clausurada la sede de Òmnium Cultural y que si ahora vuelve a suceder, ellos están ya dispuestos a pasar a la clandestinidad para poder seguir defendiendo sus ideas. Tony. Bueno, primero os voy a dar una gran noticia, una noticia. La señora Forcadell también está muerta. La presidenta del Parlamento, a juicio del señor Ibáñez, me lo parecía, ahora que lo dices. Pues eso. Que votó, que estaba viva cuando se... Claro. Viva, que tenía edad de votar cuando... Tenía edad de votar, o sea, yo unos creo que tenía 30 años, así. No, va a ser que no. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? O sea, después de todo lo que pasó ayer, las cartas, la movida de la tarde con los encarcelamientos y demás, que aquí se ha instalado en Cataluña el debate sobre la represión. Basta leer hoy a la señora Pilar Rahola cuando dice: la represión del Estado no mata la causa, sino que la alimenta. Bueno, pues vamos a tener hilo argumental por eso, por igual ese en lado. lugar de basta leer, sobra leer. O sobra leer, sí. Bueno, no, incluso a mí el tuit que más rabia me dio de los que vi ayer fue el del señor Rufián. PSOE, no olvidaremos. Si esto no es una amenaza, se le parece bastante. Y luego también dentro de la izquierda yo quisiera hacer dos baremos. El señor Doméneco, el señor Pablo Iglesias, que salieron en tromba, bueno, qué decir del señor Dante Fachín, que salieron en tromba hablando de presos políticos, cosa que no hizo el señor Coscubiela, que consideró que un error el encarcelamiento, o la señora Colau, que habló de barbaridad, pero no habló de presos políticos, con lo cual ahí también tendremos tema para estos próximos días. Próximos días que, Carlos, tú decías esta mañana, bueno, pero ayer solo hubo una cacerolada. Bueno, yo creo que el día fuerte será mañana, aunque hoy, qué casualidad, los estudiantes, esta Sabes organización... que yo voy contando las situaciones según se producen. Eso es verdad. Yo no tengo ni idea de lo que va a pasar durante el día de hoy, ni cuánta gente va a haber, ni si la movilización va a ser sostenida, como dicen los convocantes. Bueno, yo solo te digo que Universidad de la República, el grupo que está, digamos, dirigiendo todo el movimiento estudiantil, ha convocado a las 12 convocatorias en los campus para leer un manifiesto. Pero qué casualidad que en el campus de la Politécnica y de la Universidad de Barcelona, el campus Diagonal, la convocatoria se hace delante del Palacio Real. Como bien sabe Paco, el Palacio Real, hay una calle fantástica delante que es la Diagonal. Vamos, me juego cualquier cosa con vosotros, que eso será cortado de forma inmediata, y seguramente la plaza Universidad. Y luego una foto. Delante de la Consellería de Economía esta mañana había 4 conos. En el mismo sitio donde estuvieron aparcados los coches de la Guardia Civil. Nadie de seguridad en la puerta, solamente el guardia de seguridad, que estaría seguramente a aquellas horas dormitando dentro. La delegación del Gobierno, 8 furgonetas de la Policía Nacional con policías fuera, y vamos, las vallas parecían setas, o sea, está en una protección suma. Yo creo que a partir de hoy va a irse calentando el ambiente, y os recuerdo que mañana la intersindical alternativa, que representa al 1% en Cataluña, pero que tiene fuerza en la enseñanza, porque es la USTEC, el sindicato independentista, ha convocado huelga general, y mucho me temo que van a intentar hacer alguna movilización para mañana. Mira, esto es como las enfermedades, hay que dejar que el pus salga para poder limpiar, ¿no? Y entonces aquí hay que dejar que estos 20, 30, 40, 50.000, los que sean los más motivados, ¿no? Hoy mi compañero Zuluaga hace un poco la relación de lo que realmente representa a los más motivados, porque como me decía el otro día un familiar que vive en Grecia, me dice, oye, pero estos trabajarán algún día, ¿no? Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Una huelga general y dejar de cobrar? ¿Van a hacer qué, no? Es decir, entonces sabemos que hay una gente liberada o que está en el mundo de las CUP, que serán 300, 500, los que sean, ¿no? Es decir, tampoco pensemos que son 340.000, por lo menos en mi modestísima opinión. Luego los de Òmnium Cultural, yo conozco algunos, tengo familiares incluso, pero muchos trabajan, tienen que abrir sus comercios, sus librerías, es decir, que no pueden estar permanentemente en ese estado, ¿no? Por tanto, mira, cuando pasó y acordémonos lo de Batasuna, yo recuerdo como todos vosotros, que todavía no habíamos muerto, ¿no?
pues que realmente iba a ser el fin de los tiempos. Te decían, bueno, pero qué barbaridad, Batasuna, esto es la debacle, es decir, va a ser, y hoy en día ETA ya no existe, y el mundo de Batasuna pues está integrado, no me gusta decirlo, pero es la realidad, y lo mismo va a pasar ahora. Ahora hay que dejar que se reponga la legalidad. Yo estoy leyendo estos días muchas chorradas sobre el 155, dicho con todo el respeto, bastante pintorescas, ¿no? Eso de que se hace un gobierno de subsecretarios y tal, que me parece, ¿os acordáis de aquella serie de Sí, ministro? ¿Sabes? Aquí que decía el subsecretario, muy imaginativo, señor ministro, muy imaginativo, sí, ¿no? Creo que le editó Mediapro. Sí. También Mediapro, bueno, es que me parece recordar, sí. Pero sería solo en catalán, ¿no? Yo no lo recuerdo. Emitió TV3 en sí, pero también en español, ¿no? Sí. Creo recordar, ¿no? Era una serie británica deliciosa. Muy divertida, sí. ¿verdad? Dejadme que os ofrezca 3 respuestas de Jaume Roures de la entrevista de anoche con José Ramón de la Morena. Jaume Roures es el responsable de Mediapro y pues ha tenido protagonismo en las últimas semanas por varios motivos. Uno fue la cena aquella que organizó en su casa, en la que Junqueras y Pablo Iglesias hablaron de la posición de Podemos respecto del referéndum, y la segunda razón es que la sede de Mediapro en Barcelona sirvió como centro internacional de prensa durante la jornada del falso referéndum del 1 de octubre. Pagando por estar allí utilizando sus servicios. Bueno, tres respuestas del señor Roures, como dije antes también con la entrevista de David del Cura a Blanes. Quien desee escuchar la entrevista completa está en nuestra página web. Primero sobre la detención, sobre el encarcelamiento preventivo de los Jordis. Decía el señor Roures que a él le parece inaudito. Es inaudito que se pueda encarcelar a 2 personas en el 2017 acusándoles de sedición, que eso debía ser, ¿no?, una sedición militar, debía ser lo que hizo Franco en los años 30, que se les dicte prisión incondicional. En los tiempos de Franco la justicia era otra. Ahora no sé dónde estamos con la justicia cuando se puede encarcelar a 2 personas con esa acusación. Bueno, sedición es un delito que está en nuestro ordenamiento jurídico, como el señor Roures entiendo que sabe, y existen otros delitos, por ejemplo el de rebelión, que seguramente sería el más parecido a lo que él estaba teniendo en mente, y que es del que se podría acabar acusando al presidente Puigdemont, el de rebelión y no el de sedición. Luego sobre si eso no es independentista, esto que antes yo le contaba a Paco Maruenda, anoche Roures dijo que él no es independentista, que sí es partidario de que sean los catalanes quienes decidan su futuro, sin necesidad de contar con el resto de los españoles. ¿No eres independentista? No he sido nunca independentista, pero creo que los catalanes tienen el derecho a decidir su futuro ellos mismos. Y si me apuras, me encantaría que el señor Rajoy y el señor Sánchez, que dicen que es un tema de todos los españoles, pues que organizaran un referéndum en toda España, donde todos los españoles pudieran votar lo que consideren sobre el tema catalán. Me parecería perfecto, porque esto sería una alternativa política a la situación. Bueno, esta es la solución, Roures, que a mí me parece un poquito, esta es una opinión mía, es un poco incoherente defender que sean los catalanes los que decidan su futuro al margen del resto de los españoles y a la vez plantear como solución que todos los españoles nos pronunciemos sobre bien, tiene valor, la cuestión catalana. Bueno, a mí, francamente, pero es una propuesta. Porque se quedaría sin su imperio. Oye, tiene un cierto mérito. Oye, de golpe, si él hace eso, si hay en la votación y hay independencia, bueno, le quedaría TV3. Y por eso yo siempre digo, Tacho sí que sé que siempre se dice independentista. Yo no soy amigo de ellos. A mí, francamente, me parece que lo menos interesante de este gravísimo problema político en el que está España es convertir esto en un debate con el señor Roures. A ver, por una parte es evidente que esta sentencia va a tener efectos políticos, acelera el proceso, primero alimenta la caldera, la recalienta, segundo acelera el proceso. Yo creo que si la reacción en la calle es tan intensa como parece, y ya veremos, va a ser difícil que Puigdemont resista la presión para subirse al balcón, que es lo que terminará haciendo más pronto o más tarde. Pero me parece que este episodio sintetiza muy bien cuál es el problema de fondo que afrontamos. Aquí afrontamos 2 problemas simultáneos. Por una parte tenemos una crisis de legalidad, que es la emergencia, una emergencia de legalidad, o más bien de restauración de la legalidad, y por otra parte tenemos el problema de largo aliento histórico, el problema permanente, no de fondo, porque el otro también es de fondo, que es una crisis de convivencia. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que hay que hacer o lo que es necesario hacer para afrontar la crisis de legalidad
probablemente perjudica o empeora la crisis de convivencia. Y ese es una contradicción en la que vivimos y que hay que asumir. Es como si un paciente ingresa en un hospital pues con un infarto y un cáncer, ¿no? Y resulta que lo que hay que hacer para cortar el infarto empeora el cáncer. Pero es una situación que los responsables políticos tienen que asimilar, y a mí me parece que, desde luego, la prioridad en estos momentos es afrontar la crisis de legalidad, porque si no, estaríamos convalidando una situación absolutamente inaceptable y estaríamos hablando de la rendición del Estado, sin más. Las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en Canarias. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad de esta mañana. Antes tenemos un mensaje para usted de Vitaldent. Cuando usted va al dentista, va buscando presupuesto, va buscando diagnóstico, que no es lo mismo. Y aquí está Borja, de parte de Vitaldent, para aclarárnoslo. Las 9 y 10 minutos, 8 y 10 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia esta mañana con Ignacio Varela, con Toni Bolaño, que está en nuestros estudios de Barcelona, me parece, aunque no llegue a preguntárselo. Tampoco te fíes, que... Bueno, en algún lugar está Toni Bolaño, da igual si esté donde esté, siempre se le escucha, salvo que le cerremos la línea, que es una medida extrema que siempre podemos aplicar. Está Paco Maruenda, está Rubén Amón. Quiero corregir que antes llamé como del director general de los Mossos de Escuadra, no hablamos nunca, aunque es el director general, pues le llamé Oriol y se llama Pera. Sí, es verdad que se apellida Solé, es Pera Solé y no Oriol Solé, que es el empresario independentista, editor y empresario independentista. Bueno, ahora Ignacio Rodríguez Burgos recoge todo lo que acaba de tirar sin querer al suelo. Bueno, nos acompaña con el ordenador y el cable y todo eso, ¿no? Ha aparecido Toni. Nos acompaña la ministra de Sanidad del Gobierno de España, Dolors Montserrat. Buenos días, ministra. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Claro, usted como es jovencísima tampoco votó la Constitución del 78. O sea no, había nacido, nací en el 73, pero pero mis padres están vivos y han votado. Mira, pues hay más gente. Sí, hay mucha gente viva, gracias a Dios, que votó la Constitución. Es que hemos escuchado antes la entrevista de anoche en La Brújula al señor Blanes de la Asamblea Nacional Catalana decir que es la Constitución de los muertos, porque como la mayoría de quienes la votaron ya han pasado a mejor vida, que se dice. Lo que, por cierto, se puede decir de la mayoría de las constituciones europeas. Porque muchas de ellas, la mayoría de ellas, son anteriores al 78. Pero tal vez el señor Blanes piensa que en el resto de los países cada 2 generaciones, por ejemplo, se hace un referéndum para ver si la Constitución sigue siendo aceptada o no. Bueno, ministra, que es usted la protagonista y no los contertulios, que ya sabe usted cómo son. Es usted además natural de Sant Sadurní. Así es. ¿De dónde Codorniu, entonces? Y de Freixenet. Sí, Freixenet. Así es. Y Codorniu ha anunciado que se lleva a la sede social también a La Rioja, ¿no? ¿Codorniu es tan independentista como se dice? No. Y Freixenet tampoco. No, bueno, esto le tendría que preguntar a ellos, que son, ¿no? El voto es secreto en España, justamente es uno de los derechos y libertades que nos reconoce nuestra Constitución, pues el secreto del voto. Sí que, a ver, lo que tenemos que decir, yo que sí, ¿no? He nacido, vivo en Sant Sadurní y que realmente he sido 12 años concejal en el Ayuntamiento de Sant Sadurní, pues que realmente el independentismo de Puigdemont, de Forcadell y de Junqueras, que están arrodillados ante la CUP, que están arrodillados ante ANC y Òmnium Cultural, que lo quiero dejar bien claro, ANC y Òmnium Cultural son 2 entidades sociales que no se han presentado jamás en unas elecciones y que están presentes en todas las decisiones de un gobierno de Cataluña, por lo tanto están completamente arrodillados. Y lo único que nos ha llevado a Cataluña, y lo hemos visto perfectamente, es pues la confrontación y la división entre la sociedad, que los catalanes, todos y cada uno de los catalanes, lo sufrimos con mucho dolor y con mucha tristeza. Después el empobrecimiento económico, la desinversión, no solo que 540, 600 empresas ya hayan huido de Cataluña, sino que también hay mucha empresa internacional o del resto de España que se está planteando de no invertir en Cataluña, en otras empresas que están situadas en Cataluña. Luego, pues como vemos, la pérdida de turismo en la ciudad de Barcelona, la pérdida del liderazgo, la pérdida del buen nombre de Barcelona y de Cataluña, que tanto nos ha costado a todos los catalanes y al resto de españoles de darle este buen nombre a Cataluña, una tierra de emprendeduría y de iniciativa. Sobre esto de las empresas, ministra, anoche decía Jaume Roures, el empresario de Mediapro, que estuvo con De la Morena en esta casa. Él decía, hombre, a ver, si Cataluña es parte de España, como es y como sostiene el gobierno de España, ¿por qué ese mismo gobierno aprueba una reforma legal para hacer posible, para impulsar que las empresas que tienen su sede social en Cataluña se las lleve a otra parte del territorio? Mire, el independentismo lo que está llevando a Cataluña, la confrontación, la división social y sobre todo la incertidumbre, la inseguridad,
sobre todo la no estabilidad. Y por tanto el gobierno de España no vamos a dejar solos a ningún catalán. Nos hayan votado o no nos hayan votado. Nosotros somos el gobierno de todos y cada uno de los catalanes. Y por tanto nosotros estamos trabajando para devolver la certeza en Cataluña, para devolver la normalidad democrática en Cataluña, para devolver la normalidad social en Cataluña, para devolver la seguridad jurídica en Cataluña y para devolver la estabilidad económica en Cataluña. Por tanto, porque Cataluña es parte de España y por tanto no vamos a abandonar a Cataluña. Y nosotros seremos y somos quienes defendemos la normalidad democrática en Cataluña para que realmente estas empresas vuelvan a Cataluña y sobre todo que quienes sufren muchísimo también son los trabajadores. Los trabajadores viven una incertidumbre absoluta. Que esta incertidumbre, que esta situación de ilegalidad que vivimos en Cataluña solo la ha llevado el presidente Puigdemont, el señor Junqueras y la señora Forcadell. Son los únicos responsables. Todos vimos con nuestros propios ojos lo que pasó el 6 y 7 de septiembre. Ellos mismos se avergüenzan, ellos mismos, el Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana, el otro día en el debate en el Congreso de los Diputados con el presidente Rajoy, le dijo al presidente Rajoy: no lo hicimos lo suficientemente bien. Ellos mismos forzamos el reglamento, dijo. Exacto. Ellos mismos reconocieron que se han saltado las leyes, que han silenciado los letrados del Parlamento, que no han escuchado y no han preservado a la oposición. O sea, que al final es, ¿no?, el primer fin de la democracia es que todos tenemos nuestros derechos y nuestras libertades y, por supuesto, también la oposición en un Parlamento de Cataluña escogido por el pueblo catalán. Por tanto, vemos realmente dónde nos ha llevado el independentismo catalán arrodillado ante la CUP. Así como tiene usted claro lo que sucedió el 6 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿tiene usted claro lo que sucedió el 10 de octubre en el Parlamento de Cataluña? El gobierno de España, a estas alturas, estamos a martes, ¿tiene ya claro si el señor Puigdemont declaró o no declaró la independencia? Bueno, el presidente Rajoy y el gobierno de España lo pusimos fácil, una pregunta bien sencilla que solo tenía que contestar sí o no, porque realmente a quien está dando también incertidumbre y mucho desasosiego y sobre todo lo que está dando es mucho dolor a toda la sociedad civil catalana, que nadie sabe qué es lo que pasó el 10 de octubre. Y por tanto solo se le pide al presidente Puigdemont que diga si realmente ha declarado unilateralmente la independencia sí o no. Y lo tiene que decir por el bien de todos y cada uno de los catalanes y el resto de los españoles. Solo le pedimos esto. Y realmente yo pediría al presidente Puigdemont que no pierda esta gran oportunidad que tiene hasta el 10 de, ¿no?, las 10 de la mañana del jueves, de este jueves, que no la pierdan la oportunidad. Y también hago un llamamiento a todos y los diputados y a los miembros del PDeCAT y de Esquerra Republicana que no les gustó, y que lo dicen en privado, que no les gustó el 6 y el 7 de septiembre, y que realmente son personas que siempre han vivido en el seny, ¿no?, en la sensatez y no en la rauxa, no en la locura, como decimos en Cataluña, y por tanto que tienen la oportunidad de hacer volver al presidente Puigdemont y por tanto volver a toda Cataluña a la legalidad, a la normalidad democrática, al pacto de convivencia que tiene la Constitución, para que dentro de la Constitución, dentro del marco de convivencia, podamos hablar de todo. Al final yo siempre digo, la política es el arte de la convivencia y la democracia es el diálogo permanente. Si tenemos este gran país, esta gran democracia, es justamente por el esfuerzo y las renuncias de 40 años de todos nuestros padres, nuestros abuelos que anhelaron tanto por sus derechos y libertades. Ayúdame, ministra, a entender cuál es la posición a día de hoy del Gobierno de España, porque es verdad que ustedes le enviaron un requerimiento al señor Puigdemont con una pregunta: ¿declaró usted o no la independencia? Aclárenoslo, sí o no. Pero en ese mismo requerimiento ustedes le dicen: cualquier respuesta que no sea un no se interpretará como una confirmación. Eso significa que la respuesta que ayer dio el señor Puigdemont, la carta que envió a Rajoy, que no es un no, ustedes la interpretan como una confirmación de que hubo declaración de independencia, ¿o no? Nosotros lo interpretamos, o sea, nosotros decimos, le dimos dos plazos al presidente Puigdemont. El primero, que dijera qué hizo el día 10 de octubre, si había declarado o no en el pleno del Parlamento la independencia, y que ahora, a partir de ahora, de martes, ¿no?, hasta el jueves, lunes, hasta el jueves, que volviera a la legalidad. Si realmente contestaba que la había declarado o no contestaba, que volviera a la legalidad. Por tanto, aún tenemos esta oportunidad. Yo siempre digo que en una hora en política es una vida, y por tanto donde hay vida hay esperanza. Yo soy una mujer muy posibilista y muy positiva, y por tanto, por el bien de todos y cada uno de los catalanes y por el bien de todos los españoles, tiene la gran oportunidad no solo el presidente Puigdemont, sino PDeCAT y Esquerra Republicana, la gente que aún queda en esos partidos con un poco de sentido común, que realmente vuelvan a Cataluña a esta gran democracia que hemos construido entre todos, porque los grandes éxitos de estos 40 años lo hemos conseguido juntos. Pero entonces el primer plazo, exactamente para qué servía. Yo, créame que intento explicar a los oyentes todos los días en qué situación estamos, pero hay días que me cuesta muchísimo trabajo. El primer plazo, que es el que venció ayer por la mañana, exactamente para qué era
si estamos en la carta que ayer le envía al señor Rajoy al señor Puigdemont, le vuelve a decir lo mismo que le dijeron ustedes la semana pasada, que es clarifique usted si declaró o no declaró la independencia. Pues el primer plazo es para que el señor Puigdemont dijera si realmente había declarado o no la independencia. Si realmente no contestaba o decía que sí la había declarado, pues se le requería hasta el jueves para devolver a Cataluña a la normalidad democrática, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Aquí lo importante, lo primordial es volver a la legalidad, al Parlament, a la Generalitat y, por tanto, a Cataluña. Esto es la prioridad máxima en todo Estado de Derecho y democrático y social. Volver a la legalidad, porque la ley nos hace iguales, porque fuera de la ley es el caos, es la anarquía, es el totalitarismo, el sectarismo y la pérdida de derechos y libertades y la pérdida, como estamos viendo, del empobrecimiento de toda una sociedad, pero también el empobrecimiento social por la confrontación y la división que se vive en Cataluña. Por tanto, el Gobierno de España lo que quiere es volver a la normalidad democrática, a la legalidad, a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña y continuar creciendo juntos dentro de la ley. Y dentro de la ley podemos hablar de todo. Sí, y justamente el Gobierno de España ha propuesto encima de la mesa, ha hecho dos grandes propuestas. Una, díganos usted si ha declarado unilateralmente la independencia y vuelve a la legalidad, si la ha declarado no contesta. Y dos, nosotros tenemos una propuesta juntamente con el Partido Socialista y con Ciudadanos, hemos hecho una propuesta en el Congreso de los Diputados, en esta comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, donde, oiga, invitamos a todas las fuerzas políticas, como siempre hemos hecho. Los grandes acuerdos se han hecho siempre donde están representados todos los españoles en las Cortes. ¿No es un poco anómalo que a estas alturas de la situación, y estando el discurso del señor Puigdemont transcrito y grabado y emitido por todos los medios de comunicación, el Gobierno de España aún no sea capaz de decirnos a los ciudadanos cómo interpreta el Gobierno de España lo que dijo Puigdemont en el Parlamento de Cataluña? ¿Lo interpretan como una declaración de independencia o no? Hagamos, o sea, yo pienso sinceramente que lo anómalo es lo que está pasando en la Generalitat. O sea, no pongamos el foco con aquellos que realmente cumplimos la ley, que defendemos la democracia y que defendemos el marco constitucional y el Estatuto de Autonomía en Cataluña y la convivencia. No es que yo ponga el foco, ministra, es que como la tengo usted aquí, digo, voy a preguntarle al Gobierno de España cómo interpreta él lo que dijo el señor Puigdemont, incluso lo que dijo ayer el señor Puigdemont en la carta que envió. Pues sencillo, ya le dijimos ayer, no ha contestado a la pregunta del Gobierno de España y, por tanto, tiene este segundo plazo para devolver a Cataluña a la normalidad democrática y a la legalidad. Y dentro de la ley podemos hablar de todo y le invitamos a que vaya al Congreso de los Diputados, donde siempre se han discutido los grandes proyectos, las grandes reformas de esta gran democracia que es España. Eso significa que si el señor Puigdemont de aquí al jueves dice, como ayer le sugirió la vicepresidenta, le dijo, diga usted que no tiene nada que revocar porque no declaró la independencia. Si hace eso el señor Puigdemont, aquí no ha pasado nada, pelillos a la mar y no hay sanción política para quien lleva incumpliendo sus obligaciones constitucionales desde hace meses. Yo he dicho que siempre lo ha sido así, pero ahora aún más. Una hora es una vida en política y, por tanto, no hagamos futuribles. Como Gobierno de España, lo que tenemos que reclamar a la presidenta Puigdemont, Junqueras y Forcadell es que vuelvan a la legalidad. No hablemos de futuribles, porque si no, aún confundiríamos más a la sociedad. Yo desde aquí quiero enviar un mensaje de tranquilidad a todos y cada uno de los catalanes. Un mensaje de que no los vamos a dejar solos, que no los vamos a abandonar, que defenderemos siempre la legalidad, la ley, la Constitución, la autonomía y las instituciones catalanas en Cataluña y la economía en Cataluña, para que Cataluña vuelva a ser esa tierra orgullosa de sí misma y esa tierra admirada en el resto de España y en el resto de Europa. Yo la entiendo, pero me cuesta mucho no hablar de futuribles cuando estamos explicando cada día que si el jueves a las 10 de la mañana el señor Puigdemont no ha revocado la declaración de independencia que en teoría ha hecho o ha dejado de hacer, yo ya no sé, el Gobierno irá al Senado a pedir ya la aplicación del artículo 156. Es que más futurible que ese no existe y ese lo tenemos ya encima de la mesa, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que el 155 es un artículo que no se tiene que demonizar, es un artículo más de la Constitución, que justamente es lo que pretende el artículo 155, es la preservación de la autonomía, de cualquier autonomía que pueda incumplir, y la preservación del autogobierno y de las instituciones de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, el 155 justamente lo que preserva es el orden constitucional en una comunidad autónoma que pueda incumplir. Lo que preserva y defiende es el autogobierno y la autonomía. ¿Quién se ha cargado el autogobierno y la autonomía y las instituciones catalanas, como el Parlament y el Consell de Garantías Estatutàries? Es señor Puigdemont, señor Junqueras y la señora Forcadell, el 6 y 7 de septiembre. Porque lo quiero dejar bien claro, desde el 6 y 7 de septiembre el Parlament está cerrado, con candado.
Y ya ve, ayer mismo hubo una mesa en el Parlamento donde se decidió que no hubiera pleno en el Parlamento por 10 diputados de la CUP. Por esto estoy diciendo que el gobierno de la Generalitat, todos los catalanes, por voluntad exclusiva del señor Puigdemont, Junqueras, Forcadell, estamos arrodillados ante los antisistemas. ¿Quiénes son los antisistemas de la CUP? Los antisistemas de la CUP son antisistemas que entran dentro del sistema para destrozarlo. Y por tanto, nunca podríamos continuar construyendo, mejorando, reformando nuestro Estado de Derecho y democrático con gente que son antisistemas. Y dos, están arrodillados ante la ANC y Òmnium Cultural, que no dejan de ser dos entidades sociales que no se han presentado jamás en unas elecciones ante el pueblo catalán. Por lo tanto, que no me hablen de pueblo catalán, ANC y Òmnium Cultural, que me hablen de sus socios, que les pagan sus cuotas, pero que no me hablen, por favor, de que ellos representan el pueblo catalán. El pueblo catalán es mucho más plural, abierto y no monocolor, como pretenden vender pues estos tres señores más ANC, Òmnium y CUP. Y el Gobierno de España, que entiendo que lleva ya trabajando sobre la posible aplicación del artículo 155 desde hace semanas y valorando qué permite el 155 y qué no, hasta dónde se podría llegar, qué es lo más inteligente a la hora de ir aplicando el 155. ¿Tiene claro si la aplicación del artículo 155 permitiría al Gobierno de España convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña? Bueno, el Gobierno de España está estudiando todas las posibilidades del 155, pero de verdad es que es hablar de futuribles. Esperemos a las 10 de la mañana de jueves, pero sabiendo clarísimamente que el Gobierno de España defiende esta democracia, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y sobre todo la convivencia en Cataluña y el resto de España. Pero no le estoy preguntando un futurible, ministra. Le estoy preguntando, sí, hombre, me estás preguntando si el Gobierno de España, que lleva meses estudiando el artículo 155, tiene ya claro si el 155 permite que el Gobierno de España asuma la competencia de convocar unas elecciones autonómicas en Cataluña. Pues no es a futuro, es a día de hoy. ¿Le permitiría eso el artículo 155? Bueno, el 155, sobre todo, el objetivo que busca es la preservación del autogobierno, la preservación y la defensa de la autonomía de Cataluña y de sus instituciones. Por tanto, está claro que un camino para desencallar Cataluña es unas elecciones autonómicas, donde todos y cada uno de los catalanes puedan votar dentro del marco legal a la fuerza política que quiera. Y esto es una manera de desencallar de verdad Cataluña. Al final yo siempre digo que el independentismo está embarrado y para salir está en un coche embarrado y para salir del fango no puede tirar hacia adelante, porque un coche cuando está embarrado no puedes, no puedes. Tienes que ir hacia atrás. Por tanto, hacia atrás y volver al principio. Y hacia atrás quiere decir que la Generalitat tiene que volver a la legalidad. Y dentro de la legalidad, diálogo permanente, que es lo que es la democracia. Mis contertulios seguro que le quieren plantear preguntas sobre su negociado, que es la sanidad y la política sanitaria, o tal vez también sobre Cataluña. Antes quiero hacer una última cuestión, porque caigo en la cuenta de que no le he preguntado por el encarcelamiento preventivo de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, esta decisión que tomó ayer la juez Carmen Lamela. Antes nos estábamos preguntando aquí si la previsión más razonable es una gran movilización durante el día de hoy de protesta de los ciudadanos de Cataluña por esta decisión judicial que se ha tomado. Ya sabe usted que el gobierno catalán ha dicho que son presos políticos, el señor de la ANC ha dicho que son rehenes del Estado. ¿Usted calcula que vamos a asistir a una salida a la calle de los ciudadanos catalanes en masa o mayoritaria o multitudinaria para protestar por la decisión que se ha tomado? Mire, no sé lo que va a pasar, pero sí que le voy a decir una cosa. Primero, estamos en una de las democracias más avanzadas y, por tanto, la ley nos hace iguales a todos, desde el presidente Rajoy a cualquier ciudadano de cualquier rincón de España, y que realmente la justicia es igual para todos, y lo hemos visto en los últimos años. Podemos ver, ¿no?, como hay algún exministro en prisión. Pero la ley nos hace exactamente igual a todos ante la ley estamos bajo la tutela judicial, la justicia tiene sus tiempos y sus garantías, y por tanto nosotros el máximo respeto y siempre acatamos todas las sentencias y resoluciones e investigaciones de los tribunales. Justamente es el gran garante de cumplir y hacer cumplir la ley. Yo, pues, como alto cargo, como concejal o como diputada y ahora como ministra, he jurado, igual como ha hecho el presidente Puigdemont, he jurado cumplir y hacer cumplir las leyes, y soy la primera
manera obligada de cumplir y hacer cumplir las leyes, y por tanto todos somos ante la ley. Y lo que vimos ayer es que todos somos iguales ante la ley. En España no hay ningún preso político, jamás lo ha habido en nuestra democracia. Un preso político sería por sus ideas y no por sus actos, y por tanto en España solo hay personas que se enjuician y que los jueces toman sus decisiones. Pero vuelvo a decir, estos señores hablan de política, ANECE y Òmnium Cultural, cuando son dos entidades que jamás se han presentado en unas elecciones, que no son políticos, que son dos entidades sociales que se deben a sus afiliados, a sus socios que pagan sus cuotas, pero no puede estar toda una Cataluña arrodillado, todo un gobierno de Cataluña arrodillado ante ANECE y Òmnium Cultural, que no tienen ningún tipo de control en el Parlamento y que no se han presentado jamás en unas elecciones, y tampoco ante la CUP, que al final son radicales, antisistemas, populistas, que lo único que quieren es entrar en el sistema para cargárselo. ¿Quién abre el turno de preguntas de los...? Yo creo que por orden alfabético, ¿no? ¿Por qué? Entonces, esa es la R. Es un criterio. La R no es... Yo creo que por honor a la ministra, desde Barcelona. Bueno, Toni. Vale, pues empiezo Rubén, yo. entonces. Sí. No, ministra, y yo no sé si es consciente usted, y supongo que sí, de lo carbonizado que está Mariano Rajoy como interlocutor en Cataluña y del deterioro, todo esto metafóricamente, del deterioro del propio Partido Popular en Cataluña, y hasta qué punto para la sociedad catalana, en un aspecto yo creo bastante generalizado, el problema es Rajoy y el problema es el Partido Popular. El problema es Puigdemont, el problema es Forcadell, el problema, así de claro lo digo, usted no sabe lo que es ser del Partido Popular en Cataluña, el hostigamiento, la amenaza, el insulto constante. Yo misma hoy me he levantado con pintadas en mi casa, y esta es la verdad. Esta es la verdad de lo que pasa en Cataluña desde hace mucho tiempo, porque el que piensa diferente al monocolor, monotema, al independentismo catalán, lo tiene muy complicado. Y la verdad, estoy feliz, orgullosa de ser catalana, primero que todo, y ser miembro del gobierno de España, un gobierno que defiende la democracia, que defiende la libertad del que piensa diferente, la libertad individual de todos y cada uno de los 47 millones de españoles, y el que defiende la ley, y el que defiende el diálogo dentro de la ley. Y le voy a decir más... También estoy contenta como catalana y feliz de haber vivido la semana pasada. La semana pasada fue un gran punto de inflexión para todos y cada uno de los catalanes y para todos y cada uno de los españoles. A su gente, al independentismo, no le gustó la huelga general, que no era una huelga general, una huelga convocada por el propio gobierno de la Generalitat y por ANECE y Òmnium Cultural. Volvemos a hablar de estas dos entidades, que lo son todo cuando realmente no tienen ningún tipo de representación pública y política en un parlamento. Y la CUP convocan una huelga general donde a la gente no le gustó cómo se ejerció esta huelga general. 2, el discurso del rey. 3, cómo Europa dio el apoyo máximo al gobierno de España, a España, nuestra democracia, como todos los medios de comunicación, muchos medios de comunicación europeos también dieron apoyo al gobierno de España. Luego, la huida de empresas. Oiga, la huida de empresas no se van porque el presidente Rajoy o el gobierno haya dicho que se vayan. Al final, las empresas se van porque sus socios, sus accionistas ven como quizás en un día perdieron 4.000 millones de euros en cuentas bancarias en Cataluña. O a lo mejor ven como sus proveedores en el resto de España tienen algún problema. Por tanto, mientras hay esta incerteza que solo la ha creado, esta inseguridad, esta ilegalidad que solo la han creado estas 3 personas, Puigdemont, Junqueras y Forcadell, pues van a otros sitios en España donde hay certeza, seguridad y hay estabilidad. Y por eso el gobierno de España trabajamos cada día para devolver la certeza, la seguridad y la estabilidad en Cataluña, porque queremos que continúe siendo una gran tierra de acogida, plural y líder y emprendedora, económica, social y culturalmente. Y estoy contenta de la manifestación del 8 de octubre. Por lo tanto, la semana pasada fue un gran punto de inflexión para toda la sociedad catalana, pero también para toda la sociedad española, donde finalmente la gente dice, prou, basta ya, ¿no? Prou es stop, ¿no? Basta, ¿no? Basta ya, y volvamos al sentido común. Cataluña, todos, Paco y Toni, ¿no? Que aquí estamos 3 catalanes, lo saben todos, tenemos muchos amigos, íntimos amigos, pues independentistas, que siempre hemos sido amigos y que hemos discutido con tranquilidad, pero es verdad que ahora está muy complicado, las familias están fracturadas, los amigos están fracturados, los compañeros de trabajo están fracturados, y por tanto tenemos que trabajar otra vez por esa Cataluña de convivencia, de paz, de emprendeduría, de liderazgo, junto con el resto de España y junto con Europa. Y esto solo lo va a conseguir un gobierno y unos partidos políticos que defendemos sin tapujos, con firmeza, con moderación y proporcionalidad la ley, el Estado de Derecho y la democracia. Antes de que Toni le plantee la siguiente pregunta, ha mencionado usted que ha amanecido con pintadas en Esto es así en como, su casa. así es como... Las pintadas que dicen... Bueno, lo que son ellos, fascistas.
está claro. O sea, bueno, el otro día nos levantamos así, pero no solo en casa, sino también pues en la sede del PSC, en los bancos. Hay al que piensa diferente, te hostigan. Entonces, claro, mucha gente... Yo justamente, ¿por qué me puse en política? Yo lo voy a explicar por qué me puse en política en San Sadurní. No, hay un pueblo de 10.000 habitantes, Cataluña interior, donde Paco y Toni lo conocen bien. Justamente porque en el año 99 el Partido Popular perdió la representación en Sant Sadurní d'Anoia. Y en el año 2003, cuando yo me presenté, dije, no puede ser. El Partido Popular se tiene que presentar en Sant Sadurní d'Anoia. No podemos dejar el ayuntamiento en un monocolor, solo en el independentismo y el nacionalismo. ¿Quién va a defender el que piensa diferente? ¿Quién va a defender aquel que cree realmente en la libertad individual y el que piensa diferente? No podemos dejar los ayuntamientos en manos de un único color. Y así, por eso me presenté. Me presenté por mi libertad individual, por la de mis hijos, la de mis sobrinos, la de todo un ayuntamiento, todo un municipio. Me voten o no me voten. Y por tanto, cuando te presentas, pues sufres, pero como tantos ciudadanos que no están en política y que están sufriendo, tantos empresarios, tantos autónomos que están dando la cara. Pero lo importante es continuar trabajando por la ley, la democracia y el Estado de Derecho y la convivencia. Y tenemos que hacerlo juntos, como siempre hemos hecho, porque Cataluña siempre ha sido una gran tierra de convivencia. Sé que no veo a Toni Bolaño, pero sé la cara que está poniendo. Es cuando me toca. A Toni. Estaba calentando la banda, sin ningún problema. Señora ministra, siento no ser tan optimista como usted con el tema de la fracturación de la sociedad. La sociedad catalana está fracturada por muchos años, acabe como acabe todo este lío. Y le voy a preguntar sobre su ministerio, pero con trampa. ¿Usted pidió a la Generalitat, al consejero Comín, el parte de los heridos y le preguntó dónde estaban y esa información se le negó a dar por parte de la Consellería de Sanidad? Sí, nosotros le pedimos, igual como hicimos con los atentados de Barcelona, y por tanto, no hemos recibido la misma respuesta que tuvimos con el tema de los atentados. Y te doy toda la razón, Toni, y lo sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pues te doy toda la razón que va a costar tiempo, meses, años, recuperar la convivencia, pero no quiero ser pesimista. Tú sabes que, como Paco y como tú, pues somos tres catalanes. Justamente aquí estamos tres catalanes que creemos en la libertad individual de cada uno, que respetamos a que piensa diferente, que creemos en esta Cataluña maravillosa en la cual nos ha visto crecer y promocionarnos también profesionalmente, donde están nuestras familias, donde nosotros tenemos que trabajar por esa convivencia. No podemos desistir y dejarlo todo en manos de la CUP y de Puigdemont, de Junqueras y de Forcadell. Y por tanto, tenemos que trabajar desde la ley, desde la convivencia, la democracia, pero también por nuestra convivencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Solo dentro de la democracia. Y esto quiere decir mucha generosidad por parte de todos, esto quiere decir altura de miras, visión de Estado y realmente muchas horas y muchos codos en esta comisión en el Congreso de los Diputados, hablando sinceramente y no desde el electoralismo, sino con grandeza y solidaridad, sobre todo, y generosidad por parte de todos, absolutamente de todos, para trabajar por la convivencia en Cataluña y, por supuesto, pues por nuestra democracia. Yo, por ejemplo, y a ti supongo, Toni, que te pasa lo mismo y a Paco le pasa lo mismo, pues a veces me molesta, me ofende a veces ver que esto no está pasando ya, pero me molesta cuando hay alguien del resto de España que dice, estos catalanes, o estos productos catalanes. No, porque hacer cualquier cosa contra los productos catalanes es dañar a España, dañar a todos y cada uno de los catalanes que estamos trabajando cada día por nuestra convivencia, que estamos trabajando cada día por nuestra democracia, que estamos trabajando cada día por nuestros derechos y libertades. Me queda un minuto y la última pregunta es de Ignacio Varela. Paco Marvenda va... Sí, porque ya está la Copa catalana representada con la pregunta de Toni Bolaño. Está renunciando en este momento Paco Marvenda a su pregunta. No una, sino tres, pero os prometo que muy breve. No, tres no, me queda un minuto, de verdad. Primero hay mucha... preguntas son 20 minutos. No. Hay mucha gente que opina que la independencia se declaró el 6 y el 7 de septiembre y que si el gobierno hubiera actuado entonces como va a actuar ahora, probablemente estaríamos en un escenario distinto. La pregunta es ¿por qué? La segunda es ¿por qué? ¿Cómo reaccionaría su gobierno si el jefe de la policía o de la Guardia Civil fueran señalados judicialmente como presuntos delincuentes? Y tercero, ustedes están insistiendo mucho en la cuestión económica. ¿Qué riesgo existe de que el pánico económico se extienda a las familias y nos encontremos con un escenario de corralito en Cataluña? Le pido una respuesta tipo test ministra, de verdad, que esté fuera de hora. Difícil, Carlos, me lo pones difícil. A ver, nosotros
defendemos, o sea, la economía, la preservación de nuestra economía y de la convivencia en Cataluña. No vamos a dejar a nadie solo, no vamos a abandonar a ningún catalán, pero está clarísimo que si realmente hoy hemos visto que el independentismo, estos días hemos visto que el independentismo está basado en un proyecto que es la mentira, la manipulación y la tergiversación. Y hemos visto como el presidente Mas decía que ningún banco se iría. Por tanto, hay muchísimo independentismo de buena fe que se creyeron las mentiras que les dijeron esos políticos y que hoy vemos como esos políticos nos mintieron a esos catalanes, donde realmente hay un empobrecimiento real económico y un empobrecimiento real y una confrontación real y división real en la sociedad. Por tanto, el Gobierno de España no va a permitir que Cataluña caiga en una recesión, que caiga en un corralito, porque Cataluña continuará siendo España, estando en la democracia, estando en la legalidad y en este diálogo permanente dentro del marco legal. Eso está clarísimo. Dolors Montserrat, gracias. La música suena, me encantaría estar 20 minutos más con vosotros, me gustaría ahí dialogar con Paco. Sí, sabe usted que el tiempo es... Pero a Carlos no le gusta, el tiempo es finito. Ni a mí. Bueno, volveré y así... Todo termina en algún momento. Así es. Llegará, pero ahora Paco le puede hacer una entrevista de 17 páginas en el diario La Razón, ya que se ofrece. Hace años que la conozco y es una gran ministra. Gracias, ministra, y hasta una próxima ocasión. Bueno, como Paco Marvenda no ha tenido oportunidad de plantear pregunta alguna a la ministra de Sanidad por el comportamiento abusivo del resto de los contertulios, Paco, te doy la oportunidad de que digas la última frase de la tertulia de hoy sobre el asunto que tú prefieras. Fíjate lo fácil yo creo que ahora lo que está todo el mundo pendiente es saber en qué se concreta el artículo 155. Yo creo que eso es un tema importante porque además la interpretación del tenor literal del artículo lo que nos marca es que tiene que ser concreto y claro. Concreto y claro. Es decir, lo que no, el artículo 155 no es un título habilitante general que diga suspendo la autonomía, ni tampoco Rajoy. Rajoy tiene una ventaja que es muy previsible y sí es jurista, ¿no? En el mundo actual de los neojuristas de Wikipedia, pues eso es muy jorobado, ¿no? Porque enseguida aparecen, yo he leído, decía, pues cosas bastante sorprendentes en los últimos días, ¿no? Entonces, pensar lo que te he dicho antes de que va a hacer un gobierno de subsecretarios es, vamos, delirante, o que no va a un gobernador general delirante, porque además la historia nos muestra el camino. Ya eso se hizo en el 34 y fue un grave error, ¿no? Y yo creo que además los catalanes somos muy sensibles y orgullosos en el sentido de nuestro autogobierno, como todos los territorios de España ahora. Ahora tú te vas a Murcia, a La Rioja, a donde quieras, ¿no? Por tanto, pero lo que hay que hacer es reponer la legalidad. Eso es urgente, es decir, o repones la legalidad o estamos absolutamente fastidiados. No puede ser que haya una... Y luego ya para acabar, tampoco nos asustemos mucho por las caceroladas. Ayer me mandaban de amigos desde Barcelona grabaciones y dicen, mira, ya ha bajado el ritmo de las caceroladas, porque todo es como la fatiga de materiales. Al final se cansa, el material se cansa y se rompe el hierro. Si lo sometes a una fuerte tensión. Yo creo que el mundo del independentismo se está rompiendo poquito a poquito. ¿Puedo hacer un apunte solo, Carlos? No, es que fíjate la hora que es. No, he oído, Tony. No, me ha quedado claro. Qué bueno, cuando me decís un apunte, si fueran 15 segundos, pero luego sé que son 3 minutos. Llevo 10 años intentando que diga Maruén y Ramón, el tiempo que hemos perdido con esta discusión ya podías haber hecho el apunte, pero ya no puedes hacerlo porque el tiempo es una curiosidad que yo te voy a cronometrar. No le dejáis hablar. Venga, adelante. Que no me deja, Rubén, es que es así. 15 segundos. Hemos hecho filibusterismo con los 15 segundos. 15 segundos. No, pero es que has dicho que no había tiempo. Tony, 15 segundos. Respira. No, muy rápido. Da la casualidad que el actual líder de Òmnium Cultural, porque el presidente está en la cárcel, es Joan Baivé. Su empresa, una sociedad de valores, Gaesco, fue de las primeras que se vino a Madrid. 10 segundos, perfecto. Así son los apuntes. Y saludo a Bomberos por la Convivencia, que ha salido para poner coto a esos grupos de bomberos independentistas con lo bien que había quedado. Pensaban que habías quedado fenomenal. Te habían hecho el apunte, pero esto ya te ha quedado largo. Bueno. Se ha hinchado de balón. He aprovechado. Buenos días. Puigdemont tiene que convoca a Mas, convoca a Forcadell, convoca a los Jordis, es decir, eso no es casual, son los que mandan. Ignacio. Bueno, por enlazar con lo del martirologio que decía Paco Marguenda, pues sí, eso es claro. Esto de presentar el 1 de octubre como el Tiananmen catalán, pues es una vaca a la que ya se le podía sacar poca leche. Y evidentemente, pues esto les da unos mártires adicionales, que es lo que necesitan. En todo caso, si esta sentencia demuestra algo, es que en contra de lo que dice el señor Puigdemont, el tiempo judicial no tiene por qué ir necesariamente acompasado con el tiempo político. Y de hecho, yo diría que esta sentencia no es precisamente lo que más beneficia a la estrategia
que trataba de seguir el presidente del gobierno, que desde mi punto de vista iba más en la línea de enfriar la calle, cocer a los adversarios en su propia salsa, agotar los plazos e ir a una estrategia más bien de presión sostenida. Y evidentemente esto va a acelerar las cosas. A mí me sorprende la reacción de algunos políticos que se pasan el día proclamando la independencia del Poder Judicial y el político y a continuación exigen a los jueces que razonen políticamente. Porque aquí no se discute hasta qué punto estos señores son o no culpables del delito que se les achaca. Eso se decidirá en el proceso. Tampoco se discute si la sentencia es más o menos proporcional, como dice el señor Iceta. Proporcional tendría que explicar respecto a qué. O si es más o menos oportuna. Se discute específicamente si se daban las condiciones que la legislación establece para decretar la prisión preventiva. Y efectivamente los conceptos básicos que ha utilizado la juez son el de reiteración delictiva y el de el intento de fuga y sobre todo la posibilidad de destruir pruebas. Hay una diferencia entre el caso de Trapero y el caso de los llamados Jordis, y es que en relación a los hechos del 20 y el 21 de septiembre, estos dirigentes sociales se les atribuye el encabezamiento activo y el liderazgo de los hechos, mientras que a Trapero se le atribuye más bien una actitud pasiva, de no colaboración. Es distinto. De todas formas, yo quiero decir que, aunque no se le haya dictado prisión, y yo creo que el razonamiento jurídico de la juez es impecable en ambos casos, el caso de Trapero a mí me parece el más grave de los tres. Porque no podemos olvidar que se trata de la persona que tiene a su cargo la seguridad pública de los catalanes. Y se produce una contradicción tan tremenda como la siguiente. Esta sentencia, evidentemente, va a producir disturbios en las calles de Cataluña. La persona que tiene que hacer frente a los disturbios es una persona que está personalmente encausada en el proceso y que, por lo tanto, está personal y directamente interesada en que las movilizaciones sean cuanto más grandes mejor. Es que fíjate, Ignacio, el debate tendría que ser estrictamente jurídico y desde ese punto de vista uno está abierto a entender cualquier interpretación que discuta el contenido del auto, que no hizo falta que trascendiera para que en caliente Iceta ya reaccionara. Yo hubiera agradecido como mínimo que hubiera esperado a conocer el detalle, el pormenor del auto, porque lo que se produjo ayer fue el calentón de Twitter, el suyo y de muchas otras voces que no necesitan conocer los detalles de las conclusiones judiciales para imponer su visión en caliente de lo que ya sabían que iba a suceder. Pero es que se sabía que iba a suceder porque se había incurrido en delitos tan evidentes que la propia defensa de los Jordis apelaba a la presión popular y a la coacción de las calles para impresionar o intimidar la decisión de la jueza, ¿no? Y los vídeos preventivos son la demostración no de que había una trama organizada, son la demostración de que se había incurrido en un delito. Y por eso, para evitar afrontarlo, es mucho más sencillo grabar un vídeo como si esto fuera una república clandestina, dando a conocer que, ¿veis? Expongo nuestro malestar por la coreografía con que el Estado español utiliza todas sus armas para coactuar nuestra libertad, y lo expongo encima en un vídeo que a mí me parece, no sé cuál de los dos es más obsceno, pero esas dos obscenidades reflejan perfectamente hasta qué extremo no eran conscientes de la coreografía del Estado atacando las libertades catalanas, sino cuánto eran conscientes de haber cometido un delito. Señor Cuixart, en su vídeo llega a recordar que en el año 63 fue precintada, clausurada la sede de Òmnium Cultural. 63, para aquellos que no estabais vivos en aquella época, os recuerdo que era el franquismo, por tanto un régimen dictatorial, que en el 63 ya fue clausurada la sede de Òmnium Cultural y que si ahora vuelve a suceder, ellos están ya dispuestos a pasar a la clandestinidad para poder seguir defendiendo sus ideas. Tony. Bueno, primero os voy a dar una gran noticia, una noticia. La señora Forcadell también está muerta.
la presidenta del Parlamento, a juicio del señor A mí me Blanes, parecía, ¿no? ahora que lo dices. Pues eso. Que votó, que estaba viva cuando se... Claro. Vamos, viva, que tenía edad de votar cuando... Tenía edad de votar, o sea, yo unos creo que tenía 30 años años, así. No, va a ser que no. Vamos a ver, ¿qué es lo que sucede en estos momentos? O sea, después de todo lo que pasó ayer, las cartas, la movida de la tarde con los encarcelamientos y demás, que aquí se ha instalado en Cataluña el debate sobre la represión. Basta leer hoy a la señora Pilar. Bueno, escuchada a la vicepresidenta ayer y leída la carta del señor Rajoy a Puigdemont ayer, en realidad estamos donde estábamos el miércoles. El gobierno le sigue reclamando a Puigdemont que aclare lo que hizo en el Parlamento el 10 de octubre. Y ahora lo fía todo al plazo del jueves. Y algo más. Expresamente le indica la vicepresidenta al presidente autonómico cuál es la forma de librarse de todo, que es decir que no tiene nada que revocar porque nunca declaró la independencia. Esta que van a escuchar es Soraya Sáenz de Santamaría, ayer mostrándole a Puigdemont cuál es el clavo al que puede agarrarse. Tiene la oportunidad de decir que no tiene que revocarla porque no la ha declarado, pero indudablemente ese plazo empieza a contar. Esto es como el examen en el que te chivan la respuesta correcta. Diga que no tiene nada que revocar porque no la declaró. Bueno, de manera que Puigdemont puede decir de aquí al jueves que nunca declaró nada y volveríamos pelillos a la mar a la casilla anterior al 1 de octubre. Como ven, nada ha cambiado en realidad con el intercambio epistolar de ayer. Hombre, lo único que Puigdemont, que es muy dado a distorsionar la realidad, la distorsiona desde la primera línea, porque en su carta dice: apreciado presidente Rajoy. Hombre, uno no aprecia a alguien de quien luego dice que es un represor, un apaleador de ancianas, un censor, un violador del secreto postal y no sé cuántas cosas más, apreciado presidente. Bien, es verdad que Rajoy trata a Puigdemont de estimado presidente, a sabiendas de que tampoco le estima lo más mínimo. Por lo demás tenemos a Artur Mas, valga la rima, que no encuentra quien le preste el dineral que le reclama como fianza el Tribunal de Cuentas. O sea, la colecta que montó para Artur Mas Jordi Sánchez no ha sido suficiente. No han soltado los 2 euros por cabeza todos los catalanes que votaron el 9N en contra de la receta que sugirió el señor Junqueras. No ha habido banco que avale al expresidente Mas. Tampoco han aparecido los mecenas adinerados y desprendidos dispuestos a darle los 3 millones que le faltan a fondo perdido. Pregunta: ¿dónde están los amigos ricos del Prusés que no acuden en socorro de quien heroicamente lo ha liderado? Y por último, Ada Colau, que dice que por favor Puigdemont diga que no declaró la independencia. Esta señora alcaldesa le dio primero cuerda al referéndum de autodeterminación, a sabiendas de que para Puigdemont era la coartada con la que luego declarar la independencia, y ahora le pide al convocante que no obre en consecuencia. Valga de nuevo la rima. El funambulismo como táctica para seguir escalando puestos y contentando a la parroquia propia y también un poquito a la ajena. Desde ahora y hasta las 10 de la mañana en la tertulia, más de una voz, más de un punto de vista, más de una opinión. Hoy nos vamos a preguntar unas cuantas cosas. Hoy nos podríamos preguntar a qué edad se mueren los catalanes, con perdón por la pregunta, porque Enric Blanes de la Asamblea Nacional Catalana, al que anoche entrevistó David del Cura, dice que los que votaron la Constitución en el 78 ya están casi todos muertos. La mayoría de la gente que votó esta Constitución ya murieron. Es la Constitución de los muertos. Pero quien votó con 18 años, por ejemplo, hace casi 40 años, pues hoy tiene 58 años. Quien votó con 28 años la Constitución, pues hoy tiene 68 años. Quien la votó con 38, pues hoy tiene 78 años. Incluso alguno de 88 años estará todavía vivo, aunque el señor Blanes no se lo crea. Bueno, este mismo argumentario, pero en versión resumida, lo utilizó anoche Jaume Rouras en el Transistor. Si haces un poco de lista, todos los menores de 57 años, que son muchos en este país, tampoco lo votaron. No estoy solo en esto. Los menores de 57 años no votaron la Constitución. El argumentario es conocido, sus promotores son tenaces. Enseguida nos preguntaremos si el encarcelamiento preventivo de los Jordis va a provocar o no un terremoto social en Cataluña. Si habrá terremoto o no será para tanto. También si la señora Forcadell, cuando llora la ausencia de los Jordis,
habla como presidenta del Parlamento o como exlideresa de la ANC. Que els volem amb nosaltres, que els volem amb les seves famílies, que no estan sols. Incluso nos podríamos preguntar si para la señora Forcadell existe alguna diferencia entre ser lideresa de la ANC y presidenta del Parlamento. Y nos preguntaremos también esta mañana por qué no se ha producido la abrumadora participación que preveía la ANC en la colecta para pagarle la fianza a Artur Mas. ¿Por qué nadie quiere avalar al expresidente del gobierno de Cataluña que no consigue reunir los 5 millones de euros que le reclama como fianza el Tribunal de Cuentas? A las 9 escuchamos la firma de Vicente Vallés, como cada mañana, con Ignacio Rodríguez Burgos, que ya está aquí. El análisis económico del día. Ignacio, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Y en la tertulia esta mañana está Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Está Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buenos días. Y Rubén Amón. Buenos días también para ti. Y para ti también, Carlos. Pues así suena la mañana de la radio. La radio es... La Happy Pandi, Maruenda. La radio es Onda Cero. Fue de ella. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, Alsina. Bueno, ponme en orden los asuntos principales de la mañana. ¿Por dónde empiezas? Pues hoy tenemos debate asegurado para todo esto. Los Jordi, primera noche en prisión, Trapero, primer día sin pasaporte, las cartas que encaminan a Cataluña hacia el 155 y los incendios. Galicia asolada, Asturias en llamas, Portugal. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, la mañana que corresponde al 17 de octubre. Vamos a ver si se cumple ese pronóstico que decía la que se va a liar en las calles en Cataluña, como encarcelen a los Jordis. Vamos a verlo a lo largo de las próximas horas. Los Jordis despiertan en prisión preventiva, recordamos. Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, líderes de las dos organizaciones que movilizaron el 20 de septiembre a un buen número de ciudadanos contra la actividad de la Policía Judicial, y que en lugar de animar a sus seguidores a levantar el cerco a la Consejería de Economía, les animaron a mantenerlo. Cerco que se vio acompañado, como recordamos, por el asalto a varios vehículos de la Guardia Civil, sin que ni el Jordi 1 ni el Jordi 2 se inmutaran con lo que allí estaba sucediendo. Bueno, tres aclaraciones iniciales, solo tres, antes de que el personal independentista empiece a hablar de Lluís Companys, y antes de que Pablo Iglesias vuelva con la matraca de que hay presos políticos en España. Puigdemont ya no da tiempo porque ya lo ha dicho, lo de los presos políticos. Tres aclaraciones. Una, la prisión es preventiva. No han sido condenados todavía por nada, no han sido sometidos aún obviamente a juicio. Dos, la prisión es cautelar, es medida cautelar. Lo que busca es garantizar que ni se fugan, ni destruyen pruebas, ni reinciden, sobre todo esto último, que no reincidan. Y tres, la prisión es recurrible por sus abogados, que para eso los tienen. Y eso es lo que van a hacer de inmediato los abogados, presentar el recurso correspondiente como en su derecho están. Por tanto, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no amanecen en prisión porque hagan política, que es verdad que la hacen, no amanecen en prisión porque sean independentistas, que es verdad que lo son, y no amanecen en prisión porque los dos se llamen Jordi, que es verdad que los dos se llaman Jordi. Miren, esto de la justicia es una cosa mucho más seria de lo que pretenden la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, nombres ligeramente pretenciosos de las dos asociaciones separatistas. A diferencia de los líderes de estas dos organizaciones que pueden predicar lo que quieran, aunque carezca del menor fundamento, una juez de la Audiencia Nacional está obligada a argumentar sus decisiones conforme a principios jurídicos. Y eso es lo que Carmen Lamela, la juez, ha hecho. Y la juez sostiene en su auto, y naturalmente es discutible lo que ella sostiene y su criterio, pero lo que ella dice es que los dos investigados, los Jordis, convocaron una concentración para parar a la Guardia Civil. La Guardia Civil en calidad de policía judicial, es decir, para impedir el cumplimiento de órdenes judiciales. Que las concentraciones se produjeron no solo en la Consejería de Economía, también en Exteriores, también en Gobernación, también ante la sede del PSC, donde se produjeron agresiones a militantes socialistas. Que ambos se erigieron ellos por su cuenta, sin que nadie les empujara, en interlocutores de las fuerzas de seguridad, a las que aseguraron que ellos podían mover a los manifestantes, y que, a pesar de ello, se negaron a desconvocar la concentración y se negaron a cualquier otra medida encaminada a restablecer el orden público
y permitir, por ejemplo, la salida de los guardias y de la secretaria del juzgado que estaban en el interior de la consejería. De Cuixart, añade la jueza en el auto, que en Badalona el 25 de septiembre, cuando la Guardia Urbana de esa localidad se había incautado de carteles del referéndum y un grupo de personas se encaró con los agentes, apareció por allí Jordi Cuixart, le sustrajo a la policía el material que habían requisado del vehículo oficial, del vehículo policial, y se lo devolvió a los que estaban allí protestando. Bueno, dice la juez, la actuación de ambos investigados estaba orientada a impedir la aplicación de la ley y de las resoluciones judiciales para impulsar así el referéndum y proclamar la República Catalana. Ahí es donde sustenta el delito de sedición, y en el riesgo de reincidencia es donde fundamenta la medida cautelar más severa, que es la privación de libertad con carácter preventivo. La Fiscalía, en efecto, solicitó la prisión incondicional para todos los investigados, incluyendo al mayor Trapero, al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra. Trapero, como saben, ha dormido tranquilamente en su casa, sin pasaporte, pero en su casa. Investigado, o imputado, que se decía antes, pero pudiendo acudir esta mañana a su despacho para seguir dando órdenes operativas a los Mossos d'Esquadra. Mientras Trapero no se fugue, porque en él la juez no aprecia ni riesgo de fuga, ni de destrucción de pruebas, ni de reincidencia, mientras Trapero ni se fugue, ni reincida, ni elimine pruebas, la juez no queda desautorizada en su análisis de esos posibles riesgos. Por tanto, avanza la vía judicial, hay novedades en este aspecto, mientras entra en pausa la vía política. Que hay novedades no esperamos para las próximas horas. En el terreno político siguen pasándose casillas, pero permaneciendo todos en el mismo sitio. O sea, lo que está cambiando es que hay una cuenta atrás, hacia el jueves a primera hora de la mañana, cada vez queda menos para ese momento, y por tanto para la solicitud del Gobierno al Senado de empezar a asumir competencias autonómicas. Pero estamos, hoy que es martes, en el mismo punto en el que estábamos el miércoles de la semana pasada. ¿Se acuerdan que ese día, miércoles de la semana pasada, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría redactó un requerimiento en el que le exigía al señor Puigdemont aclarar si declaró o no la independencia, so pena de considerar cualquier respuesta distinta a un no como una confirmación? En teoría eso es lo que iba a pasar ayer. Esto es lo que iba a quedar despejado en la mañana del lunes. Que para el gobierno todo lo que no fuera un no de Puigdemont equivalía a admitir que declaró la independencia y ponía en marcha el segundo plazo, que es el de la revocación de esa declaración. 38 muertos. Por empezar por la política, la decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión sin fianza a los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los Jordis. Se supone, y se lo planteó la tertulia, que cuando la juez adopta una decisión tan dura, la más dura de las posibles, dispone de pruebas contundentes de su papel en la agitación social y de dirigir grupos organizados encaminados a lograr la independencia de Cataluña fuera de la ley, según dice en el auto. Lo que viene ahora es la respuesta de los militantes o socios de ambas organizaciones. Anoche, cacerolada. Para hoy, todo tipo de protestas. La duda es si asistiremos a movilizaciones que pongan en peligro el orden público. Dicho de otra forma, si serán los primeros hechos de esa agitación que se teme y se espera para forzar la independencia. En este sentido, la pregunta es, ¿ha sido oportuna la decisión de la juez o la juez tenía que adoptarla sin pensar en los efectos en la calle? Respecto a la opinión política, del lado separatista, lo previsible, presos políticos y Estado opresor. Dice Puigdemont que pretenden encarcelar ideas. Añade el vicepresidente de ANC que son rehenes políticos del Estado. Más sorprendente la reacción de Miquel Iceta, que considera desproporcionado el envío a prisión. No sé si será la primera grieta en el apoyo socialista a las acciones del Estado, o se refería únicamente a las acciones del gobierno, porque la justicia, evidentemente, no es gobierno. Quien quedó en libertad es Trapero, que vino a la Audiencia Nacional de paisano por consejo de sus abogados. Libertad con entrega del pasaporte y prohibición de salir de España. El debate abierto en varios medios de comunicación es este. Si está en estas condiciones judiciales, con un pie en el banquillo, ¿debe seguir al frente de los Mossos?
Varios diarios piden su renuncia, junto con la del director de la Policía Autonómica, el hombre invisible a todos los efectos, y la del conseller de Interior, señor Forn. Eso es, que son los máximos responsables políticos de los Mossos de Escuadra. El director general, que es tan hombre invisible que no nos acordamos ni de cómo se llama, que es Oriol Soler, creo que respondía a ese nombre. Bueno, a lo mejor no es preciso que presenten la dimisión, Fernando, porque si se aplica el 155 en su totalidad, el Gobierno se plantea relevar a toda la cúpula de seguridad en Cataluña. Sí, sería la primera medida, quizá después de relevar también a Puigdemont, porque lo primero que necesita el 155 es la seguridad de que se pueda aplicar. Y el artículo 155 parece inevitable después del cruce de cartas entre Puigdemont y Rajoy. Ignoro si nuestros analistas tienen algo nuevo que aportar después de los primeros comentarios de ayer con la carta de Puigdemont todavía caliente. En todo caso, la pregunta me parece que es, ¿ven al presidente catalán dispuesto a confesar claramente si proclamó o no la independencia? Y sobre todo, ¿lo ven dispuesto a cumplir con la exigencia del segundo plazo, que es la de rectificar y abrazar la legalidad? Mientras el tiempo se consume en esas especulaciones, el dinero continúa enviando mensajes. El Gobierno central rebaja 3 décimas la previsión de crecimiento para 2018 por la crisis catalana. Y otro símbolo que cambia de sede, Codorniu, la empresa catalana por excelencia, que se marcha a La Rioja. Atención a SEAT, que retrasa el lanzamiento de su nuevo todoterreno por la misma crisis. Esto empieza a afectar ya al tejido productivo. Y hablando de dinero, Artur Mas solo consiguió reunir 2,2 millones de euros para la indemnización. ¿La colecta no está resultando tan fácil? ¿Y por qué nadie le ha querido avalar? Y la sensibilidad sigue en Galicia, Portugal, con 38 muertos, y Asturias, los incendios de otoño. El crimen contra Galicia, que dice La Voz a toda portada. Feijóo habla de terrorismo. Rajoy cree que la cadencia del comienzo de los fuegos no es una casualidad. Más allá de las palabras, un panorama desolador, una tragedia paisajística. Y a efectos políticos, ¿es posible detectar y detener a los autores, sean individuales o grupos organizados? ¿Hay que prolongar las campañas de prevención? ¿Todo esto es una de las consecuencias del cambio climático? Y la última, ¿tienen los poderes públicos medios suficientes para la prevención y la lucha contra el fuego antes de que España se convierta en un negro solar? Y quiero terminar con eso que vienes recordando, Alsina, el señor Blanes, que dijo ayer en La Brújula que los votantes de la Constitución Española del 78 ya nos habíamos muerto. Le agradezco la noticia de mi defunción, pero como al genio aquel, me parece manifiestamente exagerada. Es que os ha escocido a los votantes de la Constitución del 78. Hombre, es él dijo que la mayoría de los que votasteis estáis muertos. La mayoría, ¿no? Y los que votaron la Constitución americana, imagínate, porque esos... O la británica. 200 años llevan muertos. Yo recomiendo a los oyentes... ¿no? Recomiendo a los oyentes que anoche se perdieran el programa de David, cosa que no deben hacer nunca, que recuperen la entrevista completa en nuestra página web, porque creo que es un documento en sí misma, ¿no? Con algunos de los razonamientos que hacía el señor Blanes, dirigente de la Asamblea Nacional Catalana. Por ejemplo, este que habéis mencionado, dice la Constitución de los Estados Unidos, decía él, es que en 200 años se ha reformado más veces que la Constitución española en 40. Pues claro, pero ¿sabe usted cuántas veces se ha reformado la Constitución de los Estados Unidos? ¿Cuántas enmiendas se le han introducido desde el año 1978 hasta hoy, por utilizar un periodo comparable al nuestro? Se ha introducido una enmienda, desde el 78 hasta el día. Y las enmiendas, naturalmente, las introduce el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. O sea, el procedimiento de reforma constitucional, como aquí, pasa por las Cortes. Pero bueno, me alegro mucho de que estéis vivos, algunos de los votantes de la Constitución. Bueno, eso creía, no estoy muy seguro. Ignacio Varela levanta la mano, él también está vivo. Tony Bolaño es muy... También muy coqueto y finge que tiene menos años de los que tiene, pero votó. Voté en esa... cuando militaba en el Partido Comunista, o sea que algunos también... Votaste en contra, entonces. No, el Partido Comunista votó a favor, te recuerdo, Rubén. Ya lo sé, Tony. Los que votaron en contra... Hablaba de ti. El que votó en contra fue el señor Roures.
Mira. Porque era militante de la Liga Comunista Revolucionaria. No te creas, anoche dijo que no recuerda. Sí, ya. Pero en aquella época la LCR estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos mediante un proceso revolucionario. ¿Os suena algo? Pero mira, Roures tiene una cosa muy buena que siempre defiendo, y es que siendo multimillonario es anoche poco, lo negó, ¿no? También. Bueno, vamos, debe tener como 500 luego o 600 millones. Luego os voy a ofrecer algunos pasajes de la entrevista. Pero se va a quedar sin todos los derechos de fútbol y derechos deportivos, ¿no? Si hubiera independencia. Por tanto, tiene un cierto valor pues estar dispuesto a perder todo lo que ha conseguido con gran habilidad negociando con los gobiernos independentistas, socialistas, peperos y de todo, ¿no? Por tanto, tiene un cierto mérito. Y negó que es multimillonario. Oye, Jaume, dame lo que tú tengas y yo te doy lo que yo tengo. A ver quién tiene más. No negó que sea... Bueno, ahora que lo pienso, igual era por ahí. Él no negó que sea multimillonario, porque de la Morena lo que le dijo es que es millonario. Y él dijo que no es millonario. A lo mejor es que es multimillonario. Hombre, solamente creo que tiene un 20% de Mediapro. Oye, Jaume, te lo cambio por mis propiedades. 24% entre él y Tacho. Pues exactamente lo que dijo anoche. Pero Tacho ha sido siempre... Estuve tomando notas, mira la hora que era, sí. Y estaba yo ahí tomando notas de la entrevista. Pero oye, está bien que sea. A mí me encanta porque es antisistema, trotskista y multimillonario. Eso es un cóctel divertido. Es para hacer una película. Fernando, que sigas viviendo muchos años. Cuídate. Igualmente. Hasta mañana. Y estuvo en la cárcel por colaborar con ETA. No, Fernando, no. Ahora seguimos. Os pido criterio ya, os pido opinión sobre la decisión de la juez Carmen Lamela. Tomó dos decisiones en el día de ayer, como sabemos. Una, retirar el pasaporte al comisario de los Mossos de Escuadra Trapero, medida cautelar, digamos, de la horquilla que manejan siempre los jueces. Para las medidas cautelares optó por la menos severa, que es retirada del pasaporte, no puede abandonar el país, pero permanece en libertad sin necesidad de pagar fianza ni nada parecido. En el caso de los Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, lo contrario, la medida más severa, que siempre es la privación de libertad, y que como es la medida más severa que contempla nuestro ordenamiento, exige que el juez que toma esa decisión demuestre o argumente que que corresponde con alguna de las situaciones que la propia ley plantea, que son el riesgo de que se fugue el investigado, el imputado que decíamos antes, el riesgo de que destruya pruebas o el riesgo de que reincida en el delito por el que está siendo investigado. En el caso de los Jordis, por decirlo de esta manera, la juez aprecia las tres circunstancias: el riesgo de fuga, el riesgo de reincidencia y el riesgo de destrucción de pruebas. Singularmente o de manera más clara, el de reincidencia. Esa es la razón que aporta la señora Lamela para decidir la prisión incondicional, que naturalmente, recordamos una vez más, es recurrible, o sea que los abogados del señor Sánchez y del señor Cuixart ya han anunciado que hoy o mañana van a presentar el recurso correspondiente contra esa orden de encarcelamiento preventivo. Estamos a la espera de ver a lo largo del día de hoy las movilizaciones que convoca la ANC y Òmnium Cultural en protesta por esta decisión, pues qué grado de seguimiento tienen. 7 de la tarde están convocadas esas concentraciones, 12 del mediodía, 5 minutos de paro general al que convocan a los empleados en todas las empresas privadas y públicas de Cataluña. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar a opinar sobre la decisión de la juez? Ya que lo preguntas, en primer lugar, alegrarme porque yo conozco a Jordi Sánchez, lo conozco además bastante. El último mensaje que me mandó es que tú y yo que siempre hemos tenido muy buena relación en lo personal, intento ser educado, pero me alegro por él porque dentro del nacionalismo el martirologio es un elemento fundamental. Entonces ahora él ya ha conseguido el objetivo, lo mismo que Cuixart, que es entrar en la cárcel, ¿no? Eso le falta ponerse el pañuelito blanco como Companys cuando fue detenido por el golpe de Estado del 34, hay que recordarlo. Entonces toda esa imagen que en Cataluña desde pequeñitos se nos ha repetido hasta la saciedad, ¿no? La imagen esa de Companys, el gobierno, etcétera, pues ya se ha cumplido, ¿no? Luego que efectivamente este es un proceso bastante extraño porque en unas ocasiones quien asume el liderazgo son los movimientos independentistas financiados por la Generalitat. Aquí no hay nada casual, hay unos cuantos que financian como Roures, los dueños de Ara, etcétera, que tienen muchísimo dinero, y una parte de los Carulla, etcétera, que ponen el dinero para todo el proceso, ¿no? Y luego la Generalitat, con el dinero de todos los españoles, pues que lo utiliza pues para todo este movimiento, ¿no? Y unas veces son estas asociaciones las que manejan todo, las que organizan lo de las urnas, dentro de lo que es el tejido asociativo catalán, que es muy intenso y muy fuerte. Y entonces a mí que vayan a prisión por cometer, vamos a ver luego cuando hay una sentencia en firme, etcétera, pero que una juez, como acertadamente decías, toma una medida preventiva tan importante como es la privación de libertad, es que tiene elementos constitutivos claros, contundentes, de que se ha
comete el delito. A mí el tema de Trapero, aunque no tengo ninguna duda de que es culpable, pero lo veo más difícil de demostrar, y eso viendo, aunque la Fiscalía haya trabajado bien y muy duro, pero es más complicado, ¿no? Es más difuso, ¿no? Necesitas una orden clara y la juez en ese caso pues actúa, a mi parecer, acertadamente, con prudencia, aunque ya te digo, insisto, yo estoy convencido, Trapero es parte del entramado de ese golpe de Estado, entre comillas, ¿no? Sin armas, etcétera, que se ha orquestado todo ese mundo. Para acá no hay más que observar que siempre cuando